Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Oscarian y en este vídeo hoy tocaría hacer un repaso a mi radar sector a sector y compañía a compañía, pero como realmente no hay mucha variabilidad del mes anterior al mes actual, creo que es más interesante centrarnos en este mes en el sector de los rates, porque estoy viendo que hay una ligera tendencia a corregir un poco en cotización en este sector a nivel general, y creo que es en parte porque hay cierto temor a que a lo mejor se produzca una subida de tipos en los próximos meses, y eso pues realmente afecta a este sector sobre todo más que en otros sectores, y quizás pues aunque no estemos a grandes oportunidades ahora en el nivel de estar dentro del sector ya, entrando ya en estas compañías, pero sí al menos hacer un repaso a estas compañías que tengo en el radar, echarles un ojo, repasarlas una a una desde la plataforma de Twinbest y ver o tomar nota de cuáles a lo mejor nos podrían encajar más en nuestra cartera y tener cierto margen de decir, bueno, pues si esta llega y sigue corrigiendo un poquito más, pues a lo mejor me puede llegar a interesar si se produce al final esa subida de tipos, que no sería de extrañar que a lo mejor de aquí a que se produzca esa subida de tipos sigan corrigiendo, y luego una vez que se anuncie realmente la subida de tipos, pues se produzca pues lo que a lo mejor no se entiende muy bien, que es que vuelvan otra vez a subir. ¿Por qué? Porque el mercado muchas veces se anticipa y es posible que el mercado esté descontando ya esa posible subida de tipos. Y luego, cuando se produzca la subida de tipos, pues ya lo tendrá reflejado en el precio, y es cuando a lo mejor ya, entre comillas, será tarde, pero sí que pueden empezar a recuperar esas compañías que han ido corrigiendo durante los meses anteriores. Por eso, esta pequeña corrección que hemos tenido este mes, a nivel general, se ve sobre todo en la gráfica, que parece que tienden todas un poco a picar para abajo, y me parece interesante. Yo creo que no hay nada que añadir en el resto de sectores, está todo prácticamente igual. Podéis ver el vídeo del mes anterior y más o menos será similar. Las empresas serán las mismas, serán Pepsi, serán Nike, serán las que hemos comentado en otros vídeos, que realmente no hay mucho movimiento y el mercado sigue más o menos donde estaba. Así que, como siempre, vamos a empezar con el disclaimer habitual y vamos ya más adentro en el sector de los rates y apoyándonos en la plataforma de Twinbest y mi radar. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estaríamos en lo que es mi radar. Ya veis que prácticamente, pues si hacemos un repaso rápido, pues ya veis que las posiciones más o menos no han variado demasiado. Tenemos ahí a General Mills como primera opción en consumo defensivo, aunque más o menos pues Pepsi sigue más o menos en el mismo rango de precio que comentábamos antes. Consumo discrecional Nike también sigue ahí con el margen elevado respecto al precio de compra, incluso un poquito más abajo. Luego en el industrial, Wolters Kluwer, igual también por debajo de los 70 euros, yo creo que es un precio bastante interesante. Luego Salud, Zoetis, prácticamente igual. Financiero, aquí quizás hay menos opciones, porque yo creo que aquí hay menos opciones ya. En tecnológico, Microsoft también ha recuperado bastante, así que también podría ser una opción menos que tenemos, pero Amdocs, que la hemos comentado un poco, también pues vemos que tiene cierta, más o menos, se mantienen los mismos precios. Y en energía, pues más de lo mismo. No hay mucha opción, es donde menos oportunidades creo que hay ahora mismo, salvo que Red Eléctrica vuelva a corregir otra vez a niveles de 14,5 o por ahí. Así que vamos a pasar directamente a lo que es rates. Vale, pues la primera que tenemos sería Alexandria. Voy a ordenarlas, como siempre, por distancia a la media móvil, pero vamos a comentar todas, aunque no estemos dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí en las gráficas, ya veis como todas han ido picando un poco hacia abajo. Lógicamente, las que estaban ya muy castigadas, como es Alexandria o Vichy, pues no se ve tanto esa corrección. Pero en otras compañías, por ejemplo,
VP Carey se ve cierta corrección, Omega Healthcare también se ve cierta corrección, CarTrust, que la hemos añadido, también se ve cierta corrección, y Simon Property también se ve cierta corrección. Por eso yo es algo que me he fijado que este mes ha habido cierta corrección en este sector, y aunque sí es verdad que estábamos casi en todos cerca de esos máximos anuales, pero bueno, quizás se nos abre una ventana de oportunidad con esta corrección de volver a estar a revisar estas compañías. Pues vamos a empezar con la primera, que es Alexandria. Sabéis que es la que yo veo con más garantías en cuanto a margen de seguridad respecto a su precio en libros. Su NAV más o menos es de $98 y cotiza a 48. Así que más o menos tenemos una cotización a casi 0,5 veces libro, ¿no? Tenéis un margen bastante importante. El PER respecto al AFO son 5,34, muy por debajo de lo que es su histórico, que es en 16. El payout respecto al AFO y el free cash flow también muy controlado, 30%, así que sabemos que ha recortado mucho el dividendo, pero parece que a estos niveles debería ser más o menos sostenible. La deuda neta, en los REITs sabemos que trabajan con rangos de deuda más elevados, aún así 6 veces o 6,3 veces es un rango tirando alto, pero si nos fijamos mucho en el calendario de la deuda, pues la verdad que tiene un buen calendario, la tiene muchos años, y aquí el otro apartado relacionado con la deuda, que es el ratio de endeudamiento, lo tenemos en 42%, así que tampoco es un ratio de endeudamiento muy elevado. El ratio de endeudamiento, recordamos que es la deuda neta a partir de los activos inmuebles que tiene la compañía. Entonces, es como la relación que tienes de toda la deuda que tienes frente a los activos. Así que más o menos que esté en 42%, lo que es ideal sería por debajo de ese 40%. Así que está en 42%, no es nada, está bastante bien, más o menos entre 40 y 60 sería un rango más o menos normal. Por encima de 60 ya empieza a ser un poco peligroso, pero bueno, yo creo que están en rangos normales, digamos. La rentabilidad de estos precios es de un 6%, crecimiento, lógicamente aquí tiene un 6% porque es lo que venía creciendo antes, pero no creo que esperemos la acabe de recortar, así que lo más normal es que lo congele y travesía por el desierto hasta que llegue esa reestructuración, que es lo que están realmente esta compañía haciendo, ¿no? Pues nada, vamos a Twinbest a ver qué es lo que vemos. Y realmente, pues, si nos fijamos en la cotización, ya veis cómo se ha comportado, sobre todo lleva corrigiendo desde el 2022, que estaba cotizando en 220 y ha ido corrigiendo hasta llegar a niveles de 40, que yo creo que llegó, ¿no? Sí, 40, 40,5. Pues, hombre, la corrección es muy, muy, muy fuerte. Ya veis que estamos ahí prácticamente por debajo de la media móvil de las 200 sesiones, pero es que prácticamente no hay mucho margen, porque es que ya estamos en un castigo muy, muy elevado, ¿no? Bueno, es lo que toca. Sobre todo después de las publicaciones de resultados, de esos cambios de rumbo que han ido haciendo la directiva, esa reestructuración que no termina de ir, sobre todo el porcentaje de ocupación, que es lo que más le está afectando a esta compañía, pues bueno, le está pasando factura, tiene problemas con el porcentaje de ocupación, tiene propiedades que han dicho que les termina el contrato de arrendamiento y a lo mejor esperan que lo tengan parado 1 o 2 años, pues eso también va a repercutir en el AFO y bueno, toca sufrir. Así que esté cotizando por aquí abajo no es por casualidad y todo tiene un motivo, pero y aún así yo creo que el mercado se ha pasado un poco. Yo creo, bajo mi entender, yo creo que es demasiado, porque no hay realmente problemas gordos de deuda ni nada por el estilo. Así que vamos a pasar ahora a los datos financieros. Y como hice un vídeo en la lista de formación, tengo un vídeo donde utilizo Twinbest y vamos a cómo analizo o qué es en lo que me fijo yo en los rates, sabéis que
es importante ver esa dilución de acciones en estos REITs porque suelen financiarse emitiendo nuevas acciones. Y en el caso de Alexandria, pues emitir nuevas acciones a estos precios sería una dilución muy agresiva. Así que lo primero, vemos cómo se han comportado el número de acciones. Vemos que efectivamente han ido emitiendo acciones hasta ese 2022 donde todo iba más o menos bien, y a partir del 2022 donde empezaron a haber problemas, pues ya dejaron de emitir. Pues bueno, eso está bien porque no están diluyendo al accionista. Y si lo comparamos con el patrimonio neto, vamos a quitar el número de acciones porque si no se me distorsiona. Más o menos era igual. Creció bastante bien el patrimonio neto hasta el 2022, pero luego empezó a sufrir. Y este último año incluso hubo recorte del patrimonio neto por esa venta de activos, esa reestructuración que está haciendo, es lo que el mercado pues le está castigando demasiado. Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar nosotros como accionistas? Sobre todo en el AFO. ¿Cómo se comporta el AFO? Lo tenemos aquí y el AFO más o menos iba acorde a ese patrimonio neto. Iba creciendo a medida que iba creciendo el patrimonio neto, pero en el último momento, pues, en esa reestructuración de activos, venta de activos, menos AFO, menos porcentaje de alquiler, pues se resiente y por eso han tenido que recortar el dividendo, ¿no? Vale, cogemos el AFO y lo comparamos con el dividendo. ¿Vale? Bueno, pues tenemos un AFO de 1,53 billions frente a un dividendo repartido de 911 en el 2025. Vale, pero creo que aquí ya no está recortado, ¿no? No, aquí sería sin recortar. Vamos a ir a los semestrales. A ver si sale el... Vale, vamos a ir a los semestrales mejor. Y aquí se ve mejor. Ya veis el AFO cómo se recortó de 700 o 800 que veníamos generando de AFO cada semestre, en los últimos semestres, digamos, donde todo más o menos iba. No vamos a decir que iba bien, pero iba. Sobre todo el último semestre ya ir ese recorte de AFO importante a 600 millones, pero el dividendo también se recortó, así que el margen, digamos, que es bastante amplio. Entonces no creo que corra peligro ese reparto de dividendo al accionista, pero lo que sí que hay un problema es con digamos, la generación de ingresos que tiene de sus activos. ¿Por qué? Pues le está afectando sobre todo el porcentaje y la renovación de esos contratos que no terminan de renovarlos al ritmo ni al importe que más o menos venían teniendo idea. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Pues nos va a tocar un periodo de sufrimiento, digamos, de ver esta cotización muy plana en estos niveles, de aguantar el chaparrón, digamos, y hasta que no terminen de hacer la reestructuración que tengan pensada hacer, y sobre todo dar más importancia a esos centros de investigación, megacampus, darles, digamos, más porcentaje en su portfolio, donde tienen mejores márgenes de retorno, hasta que no se deshagan de esos edificios que no les está saliendo tan rentables, pues no veremos realmente volver a retomar esta compañía. Yo personalmente, si nos fijamos en la deuda también, es algo interesante, la deuda, ¿vale? Frente a la EBITDA, está en los últimos meses ya se ha mantenido. Y a la EBITDA, aquí están muchos, aquí sale más de, digamos, de 5 veces porque es semestral, ¿vale? La deuda neta se mantiene, es la misma, pero el beneficio, el EBITDA, tenía que ser el doble en un año, ¿vale? Por eso vemos aquí ahora, a lo mejor nos parece una deuda mucho más elevada que 5 veces. Así que, bueno, el EBITDA sí que es verdad que hay cierto recorte, pero la deuda no está disparada. Las emisiones de acciones tampoco están disparadas, así que toca esperar que
que ese beneficio, digamos, haya tocado suelo, digamos, y a partir de ahí empiece otra vez a retomar aumente mejor el porcentaje de ocupación, se vuelvan a alquilar pisos que a lo mejor, o pisos locales o centros que estén ahora vacíos y aumente otra vez el AFO. Así que es oportunidad más value que dividendera, pero no por ello creo que estamos ante una oportunidad. Si vamos a valoración, estamos a una oportunidad muy infravalorada. Si ponemos el precio-valor libros, que es sobre todo en rates, es un dato bastante relevante, estamos a 0,52 valor en libros. Esto quiere decir que lo que es los ladrillos o los locales que tiene la compañía en su, digamos, en su balance, pues está cotizando por la mitad casi de lo que tiene la compañía en balance. Por eso creo que es una oportunidad muy clara en cuanto a margen de seguridad para estar en esta compañía. Luego te puede gustar más o te puede gustar menos el negocio, la directiva, pero yo, sabéis que la llevo en cartera, fui ampliando en la caída y sí que es verdad que tengo un peso importante en esta compañía, pero creo que terminará saliendo del hoyo porque no hay demasiado peligro de deuda y no están emitiendo acciones. Eso a la vez ayuda a que el accionista no se vea muy perjudicado. Si estuvieran emitiendo acciones a estas valoraciones, nos estarían haciendo un roto, porque nos estarían emitiendo acciones a mitad de precio y financiándose o haciendo la reestructuración a mitad de precio, digamos. Que luego, para recuperar todo ese dinero perdido, iba a costar muchísimo más. Así que bueno, en Alexandria es lo que voy a comentar, no hay mucho más que comentar realmente. Es una empresa muy castigada, sobre todo más value que dividendera. No por ello, pues yo la llevo en cartera y toca esperar, ser pacientes y mientras ir recibiendo esos dividendos que parece, bajo mi criterio, creo que ahora mismo, tras el recorte sobre todo, parecen bastante seguros. Pasamos a la siguiente compañía también, que es IPR, también comentada en el canal, Innovative Industrial Properties. Sabemos que es la compañía del Perejil. También está corrigiendo algo, pero bueno, si nos fijamos en la gráfica, hemos tenido un año bastante positivo, digamos, ¿no? Yo creo que también llegó a cotizar a $40 y ahora está en 55. Así que, bueno, no es el mismo caso de Alexandria, porque aquí sí que ya hemos encontrado, digamos, ese suelo en cuanto a generación de AFO. Aquí ya no hay reestructuración pendiente, ya está todo hecho, digamos, y ahora solo toca, pues, esperar si el negocio prospera, si no hay más problemas con sus clientes. Recordemos que esa caída que tuvo fue por culpa de su mayor cliente que se declaró en quiebra, digamos, y tuvo que dejar de pagar alquileres. Y en este negocio y con una compañía con esa concentración de clientes, pues en cuanto te sucede algo así, la cotización te perjudica bastante. Es lo que le pasó. Pero ahora parece que está, en los últimos resultados, parece que los clientes empiezan a devolver ciertos alquileres que le debían, más o menos están solucionando algunas propiedades volviendo a alquilarlas y más o menos la generación de AFO se mantiene un poco estable. Sí que es verdad que no hay mucho crecimiento, pero a estos valores, si nos fijamos bien, está en 0,89 veces NAV, así que también estaría por debajo de su valor en libros, cotizando a un 7,7 veces AFO, por debajo de su histórico también. El payout, en cambio, aquí sí que lo tenemos muy justo, incluso por encima, pero se mantienen, no han recortado el dividendo. Bueno, si lo recortan tampoco pasaría nada, porque es un dividendo muy elevado. Está dando ahora mismo un 14% casi, así que si lo recortan y te es un 10%, yo creo que sería mejor para la compañía, porque no tendrían que recurrir a más deuda, aunque sí que es verdad que la deuda neta de EBITDA pues, está en niveles más o menos bajos,
pero se mantienen firmes y no han recortado el dividendo. Yo creo que es un poco porque se mantenga intacta la confianza del accionista, pero yo personalmente es un aspecto que si me recortan un poco el dividendo tampoco pasaría nada. Igual que en Alexandria me lo recortaron y bueno, sí fastidió porque fue la mitad. Aquí no creo que fuera un recorte de la mitad, sería un 80, un 20% o algo similar, porque realmente te está repartiendo bastante porcentaje. Así que no lo vería tan preocupante. Pero bueno, vamos a Twinbet a ver qué es lo que vemos. IPR. Y si vamos a la gráfica, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Sobre todo desde el 2022, pues también coincide la caída con Alexandria. Pero en el último año ya veis que llegamos a estar en 44. Sí, yo aquí marco el mínimo en 44 y ahora está en 56. Así que, bueno, no estamos tan castigados como en el caso de Alexandria. Hay cierta, digamos, recuperación desde esos 44. Y vamos a los datos por acción. Vale, datos por acción. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con Alexandria, porque yo no quiero hacer un análisis completo de cada compañía, porque si no esto se haría muy eterno, pero vamos a fijarnos en los parámetros que yo me suelo fijar, ¿no? El patrimonio neto. Bueno, pues vemos que el patrimonio neto estuvo creciendo y ahora pues más o menos existe cierto decrecimiento, pero tampoco unos niveles de crecimiento importantes, ¿no? Se mantiene ahí en, digamos, en 1,85 billones de patrimonio neto. Vale. El número de acciones, me interesa que no se haya, digamos, diluido la compañía. Y ya veis que más o menos, aquí abajo las tenemos, no hay tanta dilución, aunque parece ser que en el último sí que hay algo de dilución. Número de acciones, aquí. Aquí ya veis que se mantenían en 27 millones y en el último semestre, digamos, hay 28,2 millones. Bueno, sí que es verdad que en la última parte hay cierta dilución. Bueno, quizás este aspecto no me gusta realmente porque a estos precios, emitir acciones a estos precios, pues no es lo apropiado. Pero bueno, supongo que no querrían recurrir a deuda o algo por el estilo. Bueno, yo este aspecto pues me gusta un poco menos. Me gustaría más que fuera como Alexandria, que no hubiera dilución de acciones y aguantar el chaparrón. Vamos a mirar el AFO. El AFO aquí vemos como es un dato muy irregular, así que vamos a coger el Free Cash Flow, que es muy similar al AFO, ¿vale? Y aquí ya vemos que la generación de Free Cash Flow, si lo comparamos con el AFO, el último, a ver. Sí, más o menos ya veis que es muy parejo. Cuando tenemos datos de los dos, más o menos es muy parejo, ¿vale? Así que vamos a poner el Free Cash Flow como referencia, aunque sea un poquito más bajo que el AFO. Y lo comparamos con los dividendos. Dividendos, vale. Y ya veis que no los cubre, ¿vale? 101 de generación de Free Cash Flow por 112 de dividendos. Pues bueno, creo que van a tener que empezar a ponerse las pilas en cuanto a generación de Free Cash Flow o AFO. Ellos supongo que esperan, a lo mejor, con esa recuperación de locales que antes tenían con su cliente mayoritario que tenía problemas, a lo mejor ahora ya pueden volver a obtener beneficios por esos locales y a lo mejor esperan volver a recuperar beneficios. Ya veis aquí en estos semestres donde tenían, digamos, todas las propiedades en alquiler, generaban 136 millones. Entonces, ahora están en ese punto de que han perdido el 20 por ahí por ciento de beneficio, pero ahora sí que es verdad que positivo que del último semestre al actual hay cierta recuperación. Eso es algo positivo. Bueno, si esto tiende en el próximo semestre a seguir recuperándose y volvemos a niveles de
110 o 105, por ahí, pues a lo mejor nos estamos acercando a ese dividendo y a lo mejor quizás lo deciden mantener. Yo un recorte tampoco lo vería mal. No sé lo que van a terminar haciendo, pero yo un recorte, personalmente, si estáis dudando de entrar en esta compañía, no os ceguéis por el dividendo, porque yo personalmente no vería mal un recorte. No un recorte fuerte, pero un recorte del 80, o sea, del 20%, 30%, para seguir respirando y teniendo margen para no tener que volver a emitir nuevas acciones o coger más deuda, yo personalmente no lo vería mal. Pero bueno, yo espero que tomen esa decisión de, si no recortan el dividendo, que no vuelvan a emitir acciones, y veremos lo que van publicando en los próximos resultados. Así que esta compañía vemos que es un sector con cierto picante, pero bueno, es un dividendo muy elevado, muy ajustado, pero aunque te lo recortan un poco, pues está bastante bien. No hay problemas de deuda, no lo vimos, perdón. Vimos que aquí no hay problemas de deuda. Si cogemos la deuda neta, ¿vale? Han emitido más deuda en el último semestre, lógicamente, para financiar parte de ese dividendo, y a lo mejor es parte de esos nuevos locales que a lo mejor quieren ir construyendo. Pero si vemos luego el EBITDA, se mantiene plano, ¿vale? Pero acordaros que este EBITDA es por 2, serían 200 millones de EBITDA por 400 millones de deuda neta. Así que estaríamos por debajo de esas 3 veces incluso, ¿vale? Entonces no hay demasiado problema en cuanto a deuda con esta compañía. Pero deberíamos de ver que esta deuda no se dispara demasiado, porque si no, entonces podríamos entrar en problemas como vimos en el vídeo de formación, que donde ponía estos ejemplos de estas compañías. Y había una compañía que emitía mucha deuda y generaba prácticamente el mismo dinero, y ahí era una bandera roja. Espero que esto no se convierta en una bandera roja. Hay que estar atentos a que eso no se produzca. No tiene pinta de que vaya a suceder eso, pero bueno, como accionistas, si la llevamos en cartera, es lo que tenemos que andar vigilando, que estos rangos de deuda no se nos disparen. De momento no está disparado, pero no es los rangos de deuda que teníamos aquí hace un año o hace año y medio, donde teníamos 200 millones de deuda neta. Ahora tenemos el doble. Sigue siendo algo positivo, pero cuidadín. Hay que tener cierto cuidado con esta compañía en este aspecto, digamos, de financiación. Y si vamos a valoración en libros, ¿vale? Cogemos también valoración en libros y ya veis que estamos en 0,89. Ya veis que mi radar y el valor en libros coinciden bastante. Entonces estamos por debajo de su histórico, que es 1,27, pero ya con el hecho de que estemos por debajo de ese rango de una vez valor en libros, ya nos da cierta garantía de que estamos con una compañía algo infravalorada respecto a sus activos. Entonces, bueno, yo creo que es algo de un margen de seguridad, digamos, extra que tenemos con estas compañías. Es más value o es un parámetro más de value que de dividendero, pero bueno, todo lo que nos ayude a intentar tener mayor margen de seguridad o intentar ver el valor más cercano a lo que es la compañía real, pues bienvenido será, y yo creo que es bueno utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. En este caso, pues Twinvest nos da este valor, que es muy parejo al que yo hago manualmente cogiendo los datos del balance, así que lo tengo más o menos fácil para a la hora de ir actualizándolo poco a poco. La siguiente compañía ya sería también la comentada hace poco, Bici Properties. Es el rate de los casinos, digamos. Y vemos que yo esta compañía por debajo de 27 ya me resultaba interesante. Y ha llegado a estar incluso por debajo de 26.
y ya vemos el castigo que tiene durante este año. Y realmente esta compañía tiene, si la ves por los estados financieros, no hay nada que sea preocupante. Lo que sí es preocupante es a nivel cualitativo, que es la diversificación que tienen sus clientes, que realmente no es una compañía muy diversificada en clientes, tiene, creo que eran 17 o 16 clientes, pero el problema mayoritario es que sus dos principales clientes abarcan mucho porcentaje de ingresos. Y coincide que su mayor cliente, Caesars o Césars, tiene un problema, digamos, entre comillas, financiero, y se está hablando ahora de que le va a comprar una compañía y la va a sacar de bolsa. Entonces va a dejar de tener un cliente, digamos, público a tener un cliente privado. Eso genera más incertidumbre y esas cosas, pues el mercado no se las termina de tomar del todo bien. Y es lo que yo creo que parte del castigo está viniendo por eso. Entonces nosotros como inversores y como accionistas tenemos que valorar esas cosas, tenemos que intentar ver los riesgos que existen en esa interpretación del mercado y ver si realmente tiene sentido o no que le esté castigando tanto el mercado. Yo sabéis que los activos que tiene Bici, que es, digamos, los casinos de Las Vegas y más propiedades que tiene en otros lugares, sí que es verdad que creo que tienen un MOAT importante, porque yo creo que son locales que tienen turismo, la gente va de viaje y siempre va a Las Vegas, existe un turismo muy activo en esa zona. También existe la posibilidad de que haya un equipo de la NBA de Las Vegas, eso le va a generar más visitas y más ingresos, y yo creo que a nivel cualitativo yo creo que es unos activos de cierta importancia. Por eso yo confié en esta compañía. Lógicamente no todo el precio vale, pero por debajo de 27 me resultaba más o menos interesante. A nivel de estados financieros, vemos que Sunap está por debajo de una vez. El PER-AFO, aquí tenemos un PER un poco más elevado que las compañías anteriores, porque tampoco estamos tan mal, digamos, en cuanto a cotización. Y el PER histórico, que es 24, está cotizando a 11. Bueno, hay bastante descuento igualmente. El payout, bastante controlado, 75%, tanto de free cash flow como de AFO. Así que bastante bien. La deuda por debajo de las 5 veces, también muy bien para ser un rate. Y el ratio de endeudamiento, pues por 60%, pues estamos más o menos bastante decentes. Estamos más o menos en el rango normal de estas compañías. Rentabilidad por dividendo actual cerca de un 7%, con un crecimiento del 5%, pues, ¿qué quieres que te diga? Casi que ni tan mal, ¿no? Yo creo que el crecimiento, si se mantiene a este ritmo, que es muy probable que se pueda mantener, llegamos a superar ese 10% que buscamos de suma de los dos valores. Así que por eso he entrado en esta compañía y por eso estoy apostando bastante, casi cerrando, digamos, el peso igualado a otras compañías que tengo ya con cierto peso en mi cartera. Veremos con el paso de los meses y años cómo resulta esta inversión, pero yo creo que no hay mucho riesgo en esta compañía. Vamos a Twinvest y si vamos a Bici, vamos primero a la que es la cotización. Ya veis que la cotización no ha sufrido tanto, ¿vale? Aquí no vemos el descalabro que vimos en Alexandria o en IPR. Aquí vemos incluso que estamos en una zona baja histórica de los últimos años, ¿vale? Y se puede entender que es casi un soporte o medio soporte. Lógicamente aquí yo creo que sería con más fuerza estos soportes de aquí, que coincidiría con, pues no sé, serían casi 25, que ya casi los tocó. Así que yo creo que estamos muy cerca de soportes con cierta resistencia. Por eso, por cotización, yo creo que estamos bastante bien. Vamos a los datos financieros. Y más o menos, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cómo se ha comportado el patrimonio neto. Y vemos que aquí el patrimonio neto sigue creciendo.
Al contrario que ocurría en las otras compañías, aquí el patrimonio neto, ¿vale? Lógicamente, del 21 al 22 existe un crecimiento muy importante, pero sigue habiendo cierto crecimiento en lo que es durante el tiempo. Así que, bueno, está bastante bien. El número de acciones, vamos a ir viendo el número de acciones. También existe cierto crecimiento, pero más o menos acompaña, digamos, ¿no? Vamos a cerrar un poco el periodo. Vamos a quitar el 22, que es ese salto tan importante, distorsiona un poco el porcentaje. Vale, mejor. ¿Vale? El número de acciones más o menos han ido creciendo un 2,1%, ¿vale? Y el patrimonio, en un 2,1%, no, un 5,9%, ¿vale? El patrimonio. Así que está creciendo más el patrimonio que el número de acciones. Eso es un aspecto positivo, porque está creciendo más el valor de tu patrimonio que digamos que las acciones que estás poniendo en circulación. Vale. ¿Y qué está haciendo el AFO? El AFO creo que no teníamos datos, solo teníamos los datos del primer semestre, no sé por qué no vuelca el segundo semestre, y ahí nos distorsiona un poco, pero bueno, se ve cierto crecimiento del AFO, ya veis que hay crecimiento del AFO, vamos a poner el Free Cash Flow, que yo creo que es mejor, ¿vale? Y ya veis el Free Cash Flow que hay crecimiento, un 7,7%, está creciendo a mayor ritmo que el patrimonio incluso, así que es capaz de generar más retorno con el patrimonio. Por eso yo creo que esta compañía, bajo mi criterio, siempre es todo bajo mi criterio, creo que está algo infravalorada. No mucho como sucede en Alexandria, porque no estamos por debajo de esas 0,5 o 0,6 veces valor en libros, pero sí que es verdad que es una compañía que sigue teniendo crecimiento. Lo único que le falla es que tiene un porcentaje de clientes muy bajo, ¿vale? Y una concentración excesiva. Pero algo que no he escuchado nunca es que ese problema, ¿vale? Ese problema que estoy comentando ahora, lo tenemos ahora y lo teníamos aquí, en 35. O sea, aquí cuando estaba cotizando en $35, existía el mismo problema. Tenía concentración de pocos clientes y sus dos mayores clientes eran pues un porcentaje elevado. Y aquí, en el 2022, generaba menos AFO que genera ahora. Entonces, por eso no veo mucho sentido a este castigo. Que su mayor cliente tenga problemas, hombre, pues ese es un riesgo. Pero si ya estamos hablando de que una compañía va a comprar Césars o Caesars, no sé muy bien cómo se tiene que decir, y va a mantener el negocio activo, la generación de ingresos van a seguir existiendo. Entonces no le veo mucho problema no es el mismo caso que en IPR. IPR son negocios de mucho más riesgo, con mucha regulación por parte del gobierno, y ahí sí que una quiebra de un cliente, pues no sabe si realmente el negocio puede prosperar, porque es un negocio, entre comillas, con mucho más riesgo. Aquí son locales de casinos y de ocio. Si no te lo gestiona un cliente, por la localización de sus terrenos, pues resultará interesante a otro cliente que a lo mejor quiera ofrecer, quiera coger esos locales para generar negocio. Yo es la diferencia que veo. Puedo estar equivocado, pero yo es la diferencia que veo importante entre, por ejemplo, IPR y Bici Properties. No existe tanto riesgo en esta compañía como puede existir en IPR. Y yo, bajo mi opinión, creo que es un negocio de más calidad porque existe crecimiento. Si no existiera crecimiento, como puede suceder ahora en Alexandria o en IPR, pues bueno, pues habría más dudas. Pero si vemos que cada vez genera más y más y más a un buen ritmo, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que estamos comprando un negocio que tiene cierto crecimiento, mayor o menor, pero si ya partimos de un dividendo del 5% y me lo está incrementando, pues mientras exista ese crecimiento me lo va a poder seguir incrementando. Vamos, esa es mi opinión sobre esta compañía. Vamos a pasar a la siguiente. Se nos va a hacer el vídeo, como siempre, un poco largo. En las próximas igual
voy más lento porque realmente no hay mucha oportunidad o no hay mucha, pero sí que hay que vigilarlas por la cotización, sobre todo si llegamos a ese punto de cotización de media móvil de las 1000 sesiones, pues que lo tengáis en cuenta. Siguiente compañía sería Realty Income, ¿vale? Estamos un poquito por encima de la media móvil, un 7% arriba. Está cotizando en 62,74 y la media móvil la tenemos en 58,59. Bueno, yo sabéis que la vendí, digamos, porque consideraba que, bueno, que podía existir cierto riesgo de subida de tipos, no tenía un peso muy elevado en esta compañía, la tenía comprada a lo mejor no a tan buen precio, sobre todo el cambio de euro-dólar, pero bueno, así que decidí deshacerme de esta posición y no descarto volver a entrar si vuelve a corregir un poquito. Lógicamente, si vuelve a valores de media móvil, que serían unos 58, o lógicamente intentaría buscar mayor margen respecto a esa media móvil, pues no deja de ser un rate que me gusta, porque es un rate centrado en retail, sector que no me gusta a nivel individual, no me gusta andar buscando empresas de retail como puede ser Target, como puede ser eh, Costco, como puede ser Best Buy, no me gusta. ¿Por qué? Porque la competencia es mucho más alta, los márgenes no son tan elevados y prefiero pues centrarme en un rate que sé que va a tener, si no es una compañía es otra, y al final me tengo que centrar en sus retornos por los alquileres. Me resulta más fácil de seguir y menos quebraderos de cabeza. Por eso no descarto, pues si se da cierta oportunidad, pues volver otra vez a añadir Realty Income en cartera. Sunap, sí que es verdad que estamos a 1,43 veces valor NAV o valor en libros. No es un valor elevado, ¿vale? No, porque esté por encima de una vez no es que sea algo preocupante. Solo que estamos entre, bueno, valor razonable o digamos normal en esta compañía. Super respecto al AFO está ligeramente por debajo del histórico, eso es positivo. Y el porcentaje de payout, pues vemos que hay margen de que ese dividendo sea sostenible y que lo vaya incrementando al ritmo que lo va incrementando, que realmente lo incrementa un 3, un 2, aquí tengo marcado un 4, pero yo creo que es un 3, un 2%, históricamente en los últimos años. Históricamente a lo mejor te sale un 4, pero últimamente no lo está incrementando tanto como venía en histórico. La deuda neta está en 5,5 veces, ligeramente por encima de las 5 veces, pero el loan to value o ratio de endeudamiento pues está más o menos controlado. Así que no hay mucho problema en ese aspecto. Y bueno, más o menos pues vamos a ir a Twinbest a mirar rápidamente esos parámetros que comento del patrimonio neto y del AFO. Vale, no. Vamos a poner el lado ahí. Vale. Si vemos la gráfica, ya veis que el último año llegó a cotizar en el mínimo anual en 56, 55. Bueno, pues lógicamente si logramos tener otro mínimo anual, pues yo creo que serían unos precios interesantes. Aquí 56. Hombre, lógicamente cuanto más abajo mejor, ¿vale? Si logramos un 52, como parece ser que hay aquí soportes, pues hombre, mejor que mejor. Pero en 55, 56, bueno, digamos que son precios entre comillas razonables en esta compañía. Ya ves que aquí tenemos soportes más abajo aquí, a ver si nos sale en el 20 después del COVID, 57 es, ¿vale? Así que bueno, 55, 56 puede ser un primer soporte, mínimo anual. Y luego todo lo que sea mayor soporte, pues lógicamente cuanto más afinemos la entrada o la ampliación, pues mayor retorno obtendremos, no cabe duda. Bueno, eso en cuanto a lo poco que puedo enseñar en técnico en cotización, digamos. Y vamos al aspecto clave que es el patrimonio neto de esta compañía.
Y vemos que, bueno, pues sigue creciendo el patrimonio neto, ¿vale? Aspecto positivo. Vamos a ampliarlo más, porque antes lo acotamos por el tema de que cambiaba mucho, pero aquí creo que no hay tanto cambio. Hay saltos, digamos, de patrimonio neto, pero si vamos al número de acciones, aquí sí que existe dilución, ¿vale? Está creciendo el número de acciones a un 14,5% y el patrimonio a un 21,1%. Así que, bueno, mientras se mantenga por debajo de ese rango, pues no hay problema. Y la generación de caja, digamos, de AFO, a ver si nos lo marca, más o menos un 19%. Bueno, aquí está cogiendo aquí este valor aquí abajo que no debería. Yo creo que vamos a hacerlo anual. En esta compañía sí que vamos a hacerlo anual porque más o menos es una compañía muy estable, no hay mucho cambio. Vamos a hacerlo bien. Free cash flow, crecimiento 19, bueno, sale más o menos parecido. Y patrimonio neto, crecimiento del 21, así que más o menos crece el patrimonio a la vez que la generación de retorno de AFO o de free cash flow. Y el número de acciones, importante para que no exista esa dilución, por debajo de esos porcentajes, ¿vale? ¿Qué provoca esto? Pues lógicamente, si tus acciones crecen por debajo del crecimiento de la generación de flujo por acción, pues tu free cash flow es positivo. Con poco crecimiento, lógicamente, porque la diferencia no es elevada, pero es positivo. Y eso es lo que buscamos en una compañía. Que tengamos cierto crecimiento de generación de caja. Así que no hay mucho problema. Y el dividendo, pues con mucho margen de cobertura. Lógicamente, estamos en una compañía muy segura, como es Realty Income, que cuesta verla a muy buenos precios. Por eso yo hablo de que más o menos en los mínimos anuales de este año, sin ser unos precios espectaculares, pues quizás ya se puede decir que son unos precios razonables. No vamos a decir precios de derribo, pero es que a lo mejor nos va a costar mucho ver esta compañía en precios de derribo. Es una empresa troncal dentro de los REITs. Yo la considero troncal. ¿Por qué? Reparte el dividendo mensual, eso atrae también a muchos inversores y ya vemos que prácticamente su crecimiento es muy estable, el dividendo también es muy estable, aunque sea bajo, pero tiene crecimiento del 3,3%. Nos está incrementando el dividendo, al menos la inflación que nos dicen que ya sabemos que es mayor, pero más o menos la inflación te la está cubriendo. Y por eso considero que es una compañía a tener en cuenta. Rangos de precio, pues yo a partir de 55 o 56, que estaríamos por debajo de la media móvil, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ya salen un poquito las cuentas, al menos a nivel segurola, digamos. Siguiente compañía sería WP Carey, sector más diversificado, tiene también retail, pero tiene también oficinas, tiene un poco digamos que no la tengo muy analizada, no la tengo muy mirada. Sabemos que, bueno, así que en esta no voy a entrar mucho en profundidad porque no la tengo muy mirada, pero ya vemos que tenemos cierta corrección en el último mes. Estamos a 9,9 veces porcentaje de respecto a la media móvil, como en Realty Income similar. El NAV, en cambio, digamos que es más bajo que la cotización, casi 2 veces de margen, o sea que no, bueno, estamos por encima de 1,5 veces. El PER también por encima del histórico, con muy poco. El margen de payout similar al de Realty Income, la deuda similar al de Realty Income, ¿vale? El ratio de endeudamiento un poquito peor que el de Realty Income y el dividendo similar al de Realty Income. Y el dividendo, pues le he puesto un 0% porque esta compañía recortó el dividendo, o lo congeló, digamos. No sé si llegó a recortarlo. Yo creo que llegó a recortarlo y luego, pues lógicamente le pones un congelado. Así que yo personalmente la tengo en el radar porque, bueno, sé que muchos la lleváis en cartera y os gusta, entre comillas, o sea, os gusta, pero a mí personalmente me gusta más Realty Income. Yo entiendo que puede gustar más VP Carey porque tiene más diversificación en cuanto a tipo de negocio, pero yo
digamos que viendo los parámetros ya veis cotizando más o menos al mismo valor AFO, menos veces en libros, la deuda ligeramente mejor en Realty Income, el ratio de endeudamiento también ligeramente mejor en Realty Income, dividendo ligeramente mejor en Realty Income y con más crecimiento o con un crecimiento más sostenible sin haber habido recortes. Bueno, yo creo que estos datos ya te hacen, entre comillas, descartar VP Carey y centrarte un poco en Realty Income. Vamos a VP Carey en Twinvest, vale, que ya veo que no me sale. Vamos a poner el ticker VPC, VPC, VPC. Vale. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a ver la gráfica y vemos que, bueno, que sí es verdad que en los mínimos igual la podemos tener en el último año en valores de 64 por ahí, ahora está en 71, así que estamos quizás también cerca de esos mínimos anuales. Vamos a datos financieros. Vemos cómo va creciendo el patrimonio. Y aquí vemos que el patrimonio, pues, existe cierto decrecimiento desde el 2022, ¿vale? El número de acciones han crecido, pero no tanto como el patrimonio neto, así que positivo, pero en el último año pues hay que tenerlo en cuenta que ha habido cierta dilución, ¿vale? 215, 222, 221 frente al patrimonio que ha ido decreciendo, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y el free cash flow, vamos a poner solo el free cash flow. Vemos que aquí sí que se produjo una generación de caja elevado porque aquí hubo una venta de parte de su negocio y luego pues ha habido cierto crecimiento de free cash flow, ¿vale? Que luego si esto lo ajustamos con el número de acciones que diluimos y demás, pues aquí si ponemos el free cash flow por acción, vemos que tenemos un crecimiento, aquí sale un 1,4%, pues posiblemente a lo mejor sea un poquito más. Ya veis que, bueno, existe cierto crecimiento. Bajo, pero cierto crecimiento. Luego aquí recortaron el dividendo. Lógicamente, al vender esta parte del negocio, pues van a generar menos flujo y por eso han tenido que recortar el dividendo. Pero luego lo han vuelto a incrementar. Del 24 al 25 lo incrementaron. Así que, bueno, pues es un aspecto positivo. ¿Cuánto lo incrementaron? Voy a intentar a ver si me sale. Dividendo, a ver. Dividendos totales, no. Dividendos totales no. Dividendo por acción. Vale. Dividendo por acción, ordinario. Vale, a ver cuánto crecimiento tuvo del 24 al 25. Vale, lo incrementó un 3,7%. Bueno, un crecimiento por encima de la inflación, así que más o menos similar a Realty Income, igual un poquito mejor el incremento del dividendo, pero lógicamente vino de un recorte. Bueno, es una opción más que tenemos como Realty Income. Luego es cada uno tiene que hacer su valoración, si te interesa o no esta compañía. Como no la sigo tanto, pues no sé decirte un rango de precio donde esta compañía pueda ser interesante, pero si nos fijamos en el histórico, aquí vemos bastante zona de soporte, ¿vale? También en rangos de 56, 57. Bueno, podéis tomar como referencia ese último soporte o ese rango lateral que tuvo, más o menos, y bueno, ver si ahora parece que está perforando la media móvil de las 200 sesiones. Si la perfora con fuerza, podemos encontrarnos una tendencia bajista como puede ser en el sector y veremos si ocurre o no esa corrección en este sector de rates y nos abre la ventana a la gente que no tenga rates en cartera, pues empezar a añadir algunos interesantes y los que ya llevamos algún rate en cartera, pues aumentar posiciones porque se nos abre un poco la ventana de ir componiendo. Vamos al siguiente
Siguiente sería Public Storage, ¿vale? Serían trasteros. Es una compañía que tampoco la tengo muy controlada, ¿vale? Estas son muchas recomendaciones que me habéis hecho o rates que he ido escuchando, que sí, que tienen mucho sentido, pero hay aquí, este rate en particular, ya vemos que no tiene prácticamente nada de corrección. Están máximos históricos, estamos ahí en la zona muy alta. Es un rate de trasteros, negocio bastante fácil de entender, y sus ratios fundamentales, digamos, el NAV está muy bajo en cuanto a la cotización. Aquí pues, tenemos un problema porque el valor en libros no nos va a valer, ¿vale? Como referencia, lo tenemos, lógicamente, si fuera valor en libros, la tenemos en 6 veces valor en libros, o sea que ya nos da a entender que si nos ceñimos en valor en libros está muy cara. Luego lo vamos a ver en Twinbest comparándolo con los cálculos que hacen ellos, a ver si coincide o no coincide. El PER está en 20 veces, también en rango alto. Estos PERs 20 veces en un rate es difícil verlo, solo lo vas a ver en rates industriales. Este es un rate industrial porque es trastero, son naves también, pero no es de la calidad que podemos tener en Prologis, por ejemplo, o incluso en otros rates así más específicos que tengan cierto crecimiento. Aquí, lógicamente, si está cotizando máximos va a ser por algo, porque seguramente ha tenido mucho crecimiento y el PER pues, puede justificarlo. El payout también muy controlado, ¿vale? Deuda neta muy controlada, por debajo de las 3 veces, es algo muy positivo. Y el ratio de endeudamiento también muy controlado, más o menos en zona normal. Dividendo inicial, pues 3,68 con un crecimiento del 5. Bueno, estaremos ahí un poco bueno, que tendría que ser una empresa troncal, tenía que ser una empresa pues estilo Realty Income, estilo en otros sectores como McDonald's, como Coca-Cola, como algo así que sepas que en 20 años va a existir y que su MOAT es inmenso. Yo, como no la conozco, pues no conozco realmente el MOAT de esta compañía. Entonces debería de entrar un poco más en ella, ver su competencia, cómo se está comportando y ver si realmente tiene un MOAT importante como para entrar en un rate que normalmente hay que buscar un dividendo por encima del 5%, salvo que sea un rate muy peculiar como puede ser Prologis o como puede ser también tenemos aquí el centro de datos de Equinix, que también es un rate muy de mucha calidad, digamos, o muy específico, pero en estos rates así de trasteros que no me reparta un 5%, me chirría un poco. Me chirría un poco. Puede ser debido a la cotización que está cotizando ahora, y por eso si estuviera en valores más normales sí que te entregaría un 5%, pero a estos precios parece bueno, que está cotizando un poco demasiado por encima. No tenemos el margen de ahora mismo de seguridad y aunque corrigiera la media móvil no sé tampoco si lo tendríamos. Vamos a Twinvest, PSA, Public Storage, y ya vemos la gráfica, ¿no? Pensaba que estábamos en máximos históricos, pero no estamos en máximos históricos. No. O sea que estamos en rango lateral también, ¿vale? Y bueno, podríamos encontrarnos un crecimiento hasta $361, pero estamos aquí en 325. Bueno, pues me gustaría más verla en el rango lateral o en rango bajo de este rango lateral que tenemos aquí dibujado. Pues en 257, 255, por ahí. Lógicamente aquí, en este pico de abajo, pues no. Pero más o menos aquí, 260. Posiblemente en 260 sí que nos haga un poco los números. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, a ver. Aunque rompamos un poco la fórmula ahora. Imaginemos que cotizara en 260, ¿vale? Vale. Tendríamos un margen de 11% con respecto a la media móvil, ¿vale? Muy bien. Y un 4,62% de dividendo. Bueno, ahí sí que encajaría más los números. Ahí sí que encajaría un poquito más, ¿vale? Ahí ya encajaría todo un poquito más, no, encajaría bastante. Aunque sería un 1% solo, pero encajaría todo bastante más. Sí, por eso
Sí, yo creo que es algo que tiene cierto sentido, la verdad. Vamos a intentar otra vez para atrás la fórmula, que no se nos la deshaga, ¿vale? Y ver ventana completa otra vez. Vale. Pues sí, a esos rangos pues estaría interesante. Bueno, pues ¿qué es lo que tenéis que hacer? Si os gusta mucho esta compañía, marcar ese rango lateral que marcó zona baja, como hacemos como por ejemplo con T. Rowe Price, y ir acumulando en esa zona baja. No hay mucha pérdida. Vamos ahora a lo que es datos financieros y vamos a ver que se esté portando todo como se debería de portar. Viendo cómo está cotizando, creo que se va a ir portando todo bastante bien. Patrimonio neto. Bueno, patrimonio neto estable, ¿vale? Posiblemente es que esté generando más flujo de caja cada vez. Bueno, sí, genera un crecimiento del 5,7% del AFO, ¿vale? Sin emitir, o sea, sin crecer patrimonio. Y entiendo que sin emitir acciones, ¿vale? ¿Vale? No está emitiendo acciones, eso es positivo. ¿Vale? Número de acciones, ¿vale? Esto es positivo, ¿vale? Patrimonio neto no está creciendo, pero genera cada vez más, ¿vale? Un 5,7. No es un crecimiento muy alto, pero bueno, es un rate con cierto crecimiento, ¿vale? Bueno, que si vamos a los datos por acción, el AFO por acción me está creciendo a un 5,6%, como no hay dilución de acciones, más o menos es el mismo que el que refleja el AFO, y el dividendo lo tengo cubierto con cierto margen, ¿vale? Entonces, bueno, encaja todo bastante. La deuda neta no la tengo disparada frente a la EBITDA. Ya veis que no la tengo muy disparada. Sí que me cogió más deuda aquí. Habría que ver por qué cogió aquí tanta deuda y el patrimonio se mantuvo. La verdad que no sé dónde fue esa deuda, pero bueno. Bueno, más o menos habría que verlo. Pero tiene cierto sentido. Es un rate estable, con crecimiento de sus beneficios, sin aumentar más propiedades, parece. El patrimonio neto parece que se mantiene estable y tampoco hay mucha historia, digamos. Lógicamente, si es capaz de crecer más en trasteros, pues va a generar más retorno, pero posiblemente tendría que hacerlo a base de deuda o a base de emisión de nuevas acciones. Financiarse, vaya, de alguna manera. Bueno, pues aquí ya tenemos otra compañía interesante que me habéis mencionado. A mí pues no la tengo muy controlada, pero bueno, tiene cierto sentido, pero la veo quizás algo carilla en comparación con las que hemos visto hasta ahora. La siguiente sería Essex Properties, sería residencial. Creo que gusta bastante este rate, pero también me pasa un poco lo mismo. La veo un poco carilla. A medida que vayamos diciendo compañías están cada vez más caras respecto a la media móvil y nos va a resultar más difícil ver algo positivo en ellas en precio actual. Pero bueno, comentar un poco cómo se comporta sus datos financieros. El NAV 3,21 veces, así que lo tenemos muy disparado. Vamos a Twinbest, aquí valoración en Public Storage, que no lo hicimos, perdón, que estamos mezclando ahora un poco. Valor en libros, valor en libros 11 veces me sale. Me sale 11 veces en valor en libros en Twinbest, en Public Storage. Yo tengo calculado un 6,44. Supongo que cogería patrimonio neto, no sé. No sé, no me gusta tanto ese valor. Bueno, vamos a Essex Properties, que es residencial, cotiza pues por encima de la media móvil con un 12%, su NAV es unas 3 veces, así que también por encima de esa una vez y media, así que cuesta un poco. Perazo también por encima del histórico, también cuesta. El payout controlado, la deuda neta ligeramente por encima de las 5 veces, pues hay que tener cierto cuidado. El ratio de endeudamiento controlado,
Dividendo pues 3,54 con un crecimiento del 4, pues bueno, nos sucede un poco como nos sucede con Public Storage. Quizás deberíamos de pedirle un poquito más de dividendo, un 1% más o casi 1,5%, que llegue a ese 5%. Bueno, muy similar los datos a Public Storage. Vamos a mirarlo en Twinbase a ver qué vemos. Es Properties, vale. Vamos a Value, ya que estamos aquí. Valoración. A ver cuánto nos marca. Pues 3,47 veces. Bueno, similar al que yo calculo. Vale, más o menos encaja. Y cotización. Bueno, el último año llegó a estar en 240, ahora está en 280. Bueno, aquí tuvimos un soporte más fuerte todavía en 209, 210. Yo creo que a lo mejor es la referencia que deberíamos de coger, igual que fuimos en Public Stories, cogimos una referencia así más lateral abajo, pues deberíamos de ser un poco más exigentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de compañías que yo, bajo mi criterio, no considero tampoco troncales, ¿vale? Por eso querría ser un poquito más exigente en estas compañías. Lógicamente, quien la lleve en cartera y la conozca mucho, pues a lo mejor estos niveles ya le vale. A mí yo pues, buscaría un soporte un poquito más claro, digamos. Vale, vamos a los datos financieros y vamos a fijarnos, pues ya veis que en rates es muy fácil, ¿eh? No es tan complicado. En rates es más sencillo porque nos fijamos en el patrimonio neto. Aquí existe cierto decrecimiento, ¿vale? Número de acciones planas, así que no hay problema. Y vamos a ver el AFO. Un crecimiento del 3,9. Bueno, pues es capaz de crecer, incluso perdiendo algo de valor en patrimonio neto. Bueno, no hay dilución, así que más o menos nos salen los números. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, tenemos un crecimiento un poquito más bajo que teníamos en Public Storage. Estamos creciendo al 3,9, lo que es el AFO por acción, ¿vale? La AFO por acción está creciendo, bueno, 4,1. Bueno, a ver, decimal arriba, decimal abajo, pero más o menos a ese ritmo está creciendo. Y el dividendo, 5,4. Bueno, más o menos parejo, estable, pero creo que es la compañía que está creciendo un poquito, bueno, que quitando Realty Income y VP Carey, de las que hemos comentado ahora, yo creo que es mejor, entre comillas, Public Storage que esta compañía, ¿vale? Yo es lo que puedo vislumbrar, digamos. Deuda neta frente a la EBITDA. Bueno, la deuda neta más o menos estable, el EBITDA más o menos también estable. Bueno, más o menos no hay nada raro financieramente. Así que bien. Ya veis que vamos más rápido, ¿vale? Siguiente compañía sería Prologis, compañía que ya llevaba en cartera. Que, bueno, tuve la suerte de añadirla en cartera a unos precios bajos y, bueno, ha tenido bastante revalorización y creo que me ha costado, no os creáis, porque es una compañía muy buena, pero no pude añadirla todo lo que quisiera añadir y me quedaba un peso muy bajo en ella y dividendo bajo. Quizás veía opciones en otras compañías y, bueno, quería esperar un poco a ver si surgía otra vez oportunidad en una corrección de tipos y subida de tipos que pudiera pasarle factura y volverla, digamos, a añadir otra vez en valores similares a los que la llevaba en cartera. Veremos si he perdido un poco el tren. Si lo he perdido tampoco me preocupa mucho, pero bueno, es una compañía de mucha calidad, no cabe duda. Ahora mismo está cotizando en valores algo exigentes, 2,23 veces valor en libros, PER 31, cuando el histórico es 24. El payout estamos ahí cerca del 90%, deuda 5 veces, así que bueno, no es elevada, pero está a un palmo de estar por encima de las 5 veces. Ratio de endeudamiento bastante bueno, 35%. Dividendo actual a estos precios un 3%.
con bastante crecimiento, eso sí. Es que es el DGI de los rates. Digamos que aquí sí que tenemos un dividendo muy bajo, pero con un crecimiento muy elevado. El riesgo que podemos tener aquí, pues que este crecimiento no se refleje, no se cumpla. Entonces te quedas con un rate de mucha calidad, con un dividendo, entre comillas, bajo, pero que ya no crece al ritmo que crecía antes. Entonces te puedes quedar un poco atrapado en una compañía que, para ser un rate, siempre le pides un dividendo un poquito más elevado que el resto de sectores. Por eso, aunque me ha costado bastante, tomé la decisión de deshacer posición, coger beneficios y mirar dónde lo asignaba, ¿no? Bueno, vamos a Twinvest, a ver qué es lo que vemos. PLD, ¿vale? PLD. Y bueno, Prolix la tengo mirada en el canal, así que tenemos un análisis de esta compañía. Y siempre se dijo que más o menos cerca de esos $100 era un buen punto. Y ya veis que ha sido así, porque aquí tenemos un rango lateral, ¿vale? Y se cumple que más o menos en ese rango lateral el soporte, digamos claro, era en esos $100, 105. Lógicamente, cuando hablamos de $100, si la vemos en 105, ¿qué queréis que os diga? Si queréis ampliar o tenerla en cartera, $5 arriba, $5 abajo, en lo que puede ser muchos años de llevarla en cartera, no van a ser determinantes, ¿vale? Lógicamente, si la cazamos aquí en 80, 89, que aquí alguna ampliación sí que hice, pues mejor que mejor, pero bueno. Ahora estamos por encima del rango lateral, ¿vale? Estamos por encima en 141, así que bueno, puede haber pegado un saltito, y a lo mejor ya le cueste más volver a bajar a estos rangos, lo veremos con el tiempo, pero bueno, yo vi una buena oportunidad para recoger beneficios y aunque vemos que la tendencia es muy positiva en esta compañía. Ya ves que la media móvil de las 200 es muy alcista, tendencia clara de seguir creciendo y bueno, veremos si a lo mejor no me he precipitado y nos ocurre otra vez como nos ocurrió con ACS, ¿no? Veremos, el tiempo lo dirá. Si vamos a los datos financieros, vemos aquí el patrimonio neto, ¿vale? Que ha dejado de crecer el patrimonio neto desde el 2022. Se repite bastante el patrón que en 2022 algo ha ocurrido, que los rates han frenado el crecimiento y todo tiene un porqué, y es por la subida de tipos tan fuerte que se experimentó en esa época, donde lógicamente la financiación ya era más cara y ya no podían seguir creciendo los rates como venían creciendo anteriormente. Entonces por eso también se dieron precios interesantes, ya veis que aquí 2022 corrigió y se dieron precios interesantes. Pero no solo son Prolix, sino es a nivel general. 2022 fue un año muy duro por la subida de tipos y si ahora vuelve otra vez esa subida de tipos, quizás veamos otra vez una corrección similar en este sector. Por eso está bien hacer un repaso al radar y ver qué compañías nos interesan, cuáles nos gustan, qué sectores encajan mejor con nosotros y añadir esa pequeña lista que tengamos de deseos, digamos, y haberlas visto y más o menos ver cómo están financieramente estas compañías. Bueno, patrimonio neto estable desde el 2022, número de acciones. Vamos a quitar el patrimonio neto porque, pues bueno, existió un poco de dilución, ¿vale? Sí que hubo más emisión de acciones en el 2023, así que hubo algo de dilución, desde entonces no hubo más dilución, pero un año de dilución sí que hubo respecto al patrimonio neto. Y el LAFO, creo que vamos a tener que ver el free cash flow, porque el LAFO no está bien volcado. No, por acción no. El free cash flow simple aquí. Bueno, más o menos sí que hubo un salto, ¿vale? Así que digamos que esa dilución de acciones muy probable tuvo que ver con una adquisición
A ver si lo tengo aquí en adquisiciones. A ver. No, pues no me refleja adquisiciones, recompras tampoco. Bueno, pues hubo un salto, digamos, pues igual no hubo adquisición y recompras, sino nueva creación de naves industriales, digamos. Nuevos terrenos, compra de terrenos y demás. Pues bueno, financió con nuevas emisiones de acciones esos terrenos que le han generado más flujo, así que más o menos todo cuadra, ¿vale? Desde entonces, más o menos la generación de flujo se ha mantenido estable o plano, así que no hay nada preocupante. Si cogemos el Free Cash Flow por acción, vemos que sigue creciendo a un 8%, así que muy bien, y el dividendo creciendo a un 10%. O sea que muy, muy, muy bien. ¿Vale? Una empresa con mucho crecimiento que, lógicamente, si logramos entrar en ella o ir ampliando en precios muy buenos de soporte, pues esos $100 pues son precios muy, muy buenos. Lógicamente, a medida que vayan pasando los años, ese listón se puede poner un poco más arriba porque seguirá creciendo y el porcentaje de dividendo que te entrega pues será un poquito mayor a esos precios. Entonces, pues bien. Vamos a ver el ejercicio que hicimos antes. Vamos a ver, ahora mismo te está dando un 3%, ¿vale? Prologis. Si cotizara a 105, ya no vamos a poner 100, ¿vale? 105, ¿vale? Un margen de seguridad de 13%, más o menos cotizando a su valor histórico de PER respecto al AFO, y un 4% de dividendo. Uf, imagínate cogerla ahora con un 4% de dividendo. Bueno, más o menos es lo que tendría tenerla a esos precios medios, digamos. Bueno, lógicamente es un precio muy, muy bueno. Vamos a deshacerlo, la fórmula, para que no quede rota. Vale. Ver completa. Pantalla completa, vale. Bueno, pues ya veis que es una empresa de altísima calidad, con bastante crecimiento. Aquí sí que hay crecimiento, digamos, ¿vale? Estaba creciendo el AFO al 8%, o el Free Cash Flow. Así que bastante bien. Siguiente compañía, Omega Healthcare, de salud, ¿vale? Hospitales y demás, todo relacionado con salud. Aquí esta compañía sufrió muchísimo el COVID. Se pudo comprar a precios muy, muy buenos en esta compañía. Yo recuerdo haberla añadido en cartera en su día, dándome un 8 o un 9% de dividendo. Y luego, pues, al principio eran las primeras empresas que compraba, luego las vendí. Era cuando no sabía muy bien qué hacía con las acciones y junto con ACS, pues a lo mejor esta compañía fue otro de esos errores de haberla vendido. Está cotizando a 2,5 veces NAV, PER respecto al AFO 15 veces frente a 16 veces el histórico. Payout rango máximo, bueno, deuda más o menos controlada, ratio de endeudamiento un poquito elevado, 63%, hay que vigilarlo, pero bueno, y un dividendo del 5,76, con un crecimiento prácticamente nulo. Lo congeló, estuvo congelado el dividendo, así que por eso cuando lo añadí me acuerdo que era un dividendo alto, sabiendo que era congelado, y por eso me interesaba. Y luego ya, pues sí que es verdad que creció mucho la cotización y dije yo, bueno, pues mira, como ya no va a crecer el dividendo, pues me la quito ahora. No sabía muy bien lo que hacía, hay que reconocerlo. Era mi primer año de inversión y tuve la suerte de entrar en un precio muy bueno en esta compañía, pero quizás era una de las compañías que tenía que haber mantenido. O al menos esperar a que volviera una cierta corrección y volver a ampliar. Pero lógicamente tenía poco peso en ella y bueno, se me quedaba un poco ahí un porcentaje muy, muy bajo en ella si quería mantenerla. Pero bueno, a toro pasado siempre es muy fácil ver las cosas, ¿no? Vamos aquí a verla en Twinbest, OHI, OHI, y vamos a ver el resumen, cotización, ¿vale? Pues tuvo que ser en 22 cuando la compré, no sé,
No sé si tuvo que ser por aquí, más o menos. Sí, yo creo que 27 o 30 y algo. No, 27 no. No voy a ser el más listo de la escuela. Pero en 30, pues en 30 igual sí que la compré. En 30 por ahí. Tendría que mirar el precio. 30 por ahí sí que la llegué a comprar. Si la compré tuvo que ser en el 22. En el 23 ya no creo que la comprara más. Y luego, pues bueno, sé que luego a lo mejor la vendí a lo mejor por unos rangos de aquí, a lo mejor algún... Seguramente me fijé en el anterior máximo y dije yo, bueno, aquí se ha volvido a acercar. Seguramente me la quité luego en 34, por ahí. No sé, si a lo mejor con un 10% me la quité. Yo creo que me la quité con más, pero bueno. No sé, la verdad que no sé. Pero bueno, estos rangos de 30 yo creo que son unos rangos muy, muy buenos. Ahora mismo ya veis que estamos muy, casi como Prolis, con una tendencia alcista clara, dividendo muy bajo, entre comillas. Sé que ha vuelto a incrementarlo después de muchos años y veremos cómo evoluciona, pero quizás a estos precios el margen de seguridad es muy, muy, muy bajo. Si volviéramos al menos a este rango de 35, 36 todavía, o incluso lo mejor sería pues rangos de 30, ¿vale? Pero a estos rangos lógicamente no encajan mucho los números. Vamos a los datos financieros y vamos a ver qué pasa con esta compañía del patrimonio neto. Patrimonio neto más o menos estable, creciendo en los últimos años, ¿vale? Muy bien. Número de acciones prácticamente estable, con cierto crecimiento en los últimos años, porque también acompaña el patrimonio neto, ¿vale? Más o menos tiene cierto encaje. ¿Y el AFO? El AFO, aquí. Y el AFO también creciendo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que nos gusta ver. ¿Que crece el patrimonio? Sí. ¿Crecen las acciones? Vale. ¿Crece el AFO? Vale. Perfecto. No hay mucho que mirar. Está todo más o menos en orden. ¿Vale? No hay grandes dudas de que deuda neta, incluso reduciéndola, ¿vale? Otro aspecto positivo. Y el EBITDA, más o menos, con cierto crecimiento también. Así que aquí tenemos un aspecto todavía bastante positivo frente a la deuda. Pues, a lo mejor aquí sí que es en el 21. Por eso estuvo cotizando tan mal. Teníamos un rango de deuda algo elevado y fue reduciéndola y ahora más o menos estamos en unos rangos de deuda muy buenos con una generación de EBITDA mayor. Así que, bueno, la cotización está donde está por algo, ¿no? Al final el mercado no te regala nada realmente. Entonces, bueno, quien tuvo la paciencia de aguantar el precio y saber que tenía futuro esta compañía y que era una compañía muy muy buena, pues ahí está. Quiero ver los datos por acción, ¿vale? Free cash flow por acción. Vamos a ver, te coge los datos donde antes generaba más free cash flow, ¿vale? Pero ya ves en los últimos años que ha sido capaz de generar más datos por acción, ¿vale? Y el dividendo, vemos que lo va a congelar, ¿vale? Aquí estábamos generando menos que el dividendo que repartía, ahora estamos generando más que el dividendo que reparte. Bueno, y me suena que lo ha incrementado, pero no sé en qué porcentaje lo ha incrementado. Pero bueno, la verdad que no sé por qué me sale el free cash flow. Vamos a poner simple aquí. Creció el último año, pero en estos años no creció tanto. Ya se ve que hay cierta dilución con las acciones. Es lo que no me termina de cuadrar. Acciones. Claro, aquí más o menos el AFO se redujo, ¿vale? Y las acciones crecían. Claro, aquí había dilución. Aquí el AFO creció, las acciones seguían creciendo. Aquí hay cierta dilución, ¿eh? En este rate. Sí que es verdad que el AFO ahora está creciendo, pero por eso vemos que no hay del todo un free cash flow por acción, un AFO por acción, lo vemos aquí, muy estable, digamos. No hay crecimiento como en
rates que vimos atrás, que veíamos un crecimiento del 3-4% del free cash flow por acción. Aquí no está del todo claro, ¿eh? Según cómo cojas el año de referencia, pero no está del todo claro. Aquí me andaría con ojo y para curarme un poquito en salud buscaría un mayor margen de seguridad. Me iría otra vez a esas cotizaciones bajas de 30 al menos para curarme en salud. Porque no veo... Existe dilución, aquí sí que existe dilución, existe una continua emisión de acciones, ¿vale? Si vemos las acciones solo individuales lo vamos a ver más claro. Número de acciones individuales. Ya ves que hay continua dilución de acciones. Vamos al semestre a ver si hay, en el último semestre también hubo dilución. Y ya ves que menos, pero un poquito más también, ¿eh? Bueno, digamos que es un rate vaca lechera, pero para que sea un vaca lechera hay que darte un 7, un 8% de rentabilidad, ¿vale? Y no te lo está dando ahora. Posiblemente te lo dé en esos 30. En esos 30 sí que la media móvil te lo está marcando en 36, así que la media móvil puede ser un buen punto de referencia. Bueno, ya veis que no está de más hacer repasos a la compañía, ver cómo crece el patrimonio, cómo crece el free cash flow y ver si realmente son capaces de generar más flujo de caja o no. Ya vemos que en Omega Healthcare sí que son capaces de generar quizás un poquito más de flujo de caja, pero también te están diluyendo. Entonces, cuidado con esos aspectos. Nos quedan ya pocas acciones, ¿vale? Nos quedan ya las 4 últimas. Equinix sería centro de datos, un rate que está muy, lógicamente ahora con todo esto de la IA, pues va a estar ahí arriba, modo burbuja, diría casi. Así que ya veis que el NAV, 142 veces NAV, o sea, no, el NAV no nos vale para nada. No, 142 no es, el NAV 142 y cotiza, para el caso lo mismo, 7,76 veces NAV, o sea, una bestialidad. Por encima de la media móvil 33%, cotizando 31 veces, cuando el histórico es 24. Sí que es verdad que el payout muy controlado. Deuda neta algo elevada, ratio de endeudamiento también algo elevado, cuidadín. Un yield inicial del 1,5. Es que para eso me cojo Microsoft. ¿Qué quieres que te diga? Es que para eso me cojo Microsoft. Porque al menos, si quiero centro de datos o inteligencia artificial o algo relacionado con tecnología realmente, al igual que dije que prefiero Realty Income antes que Target o Costco, pues aquí casi que te digo lo contrario. Para obtener el mismo retorno por dividendo, casi que prefiero Microsoft. Al menos a estos precios, ¿eh? Lógicamente, a estos precios no me encaja. Vamos a ver los datos porque me parece que está muy desmadrada. EQIX. Yo creo que está muy desmadrada en cotización. Vamos a verla. Pues sí. Estamos ahí arriba. Rango elevado aquí lo tenemos en 950. Soporte lateral aquí pues podría ser 650. Estamos casi a mitad de ese soporte. Pues si te entregara un 3%, como puede ser Prologis, bueno, pues todavía te puede encajar, pero a estos precios estamos muy cerca de modo muy desfasado, digamos, en esta compañía. Aquí no hay margen de seguridad alguno. Vamos a ver los datos financieros. No me ha gustado nada la deuda. Seguramente se está endeudando igual demasiado. Esta deuda creciente no me gusta nada, ¿vale? El EBITDA está creciendo un poquito menos que la deuda, así que cuidadito, porque tenemos un ratio de deuda neta de EBITDA ya por encima de las 5 veces y es preocupante. Así que no me gusta ese aspecto, ¿vale? Patrimonio neto, ¿vale? Tiene cierto crecimiento, eso es positivo, ¿vale? Número de acciones no diluye tanto,
Eso también es un aspecto positivo, ¿vale? Y la generación de flujo de caja, ¿dónde lo tengo? Aquí. Flujo de caja no me marca la línea, no sé por qué. Ah, estoy en semestral, vale. A ver si pongo el anual y me lo marca bien, pero bueno, más o menos. Voy a poner anual mejor. Y que me marque el... Vale, ahora me lo marca. Generación de caja, 16%. Uf, es elevado, ¿eh? Es elevado porque ya vimos que el número de acciones no había mucha dilución. Una dilución del 3% y un crecimiento del 16%. A ver, vale. A lo mejor tiene sentido porque esté cotizando donde esté cotizando, pero el margen de seguridad es muy, muy bajo. Ya veis el free cash flow por acción a un 12%. Prologis que estaba creciendo un 8% y esto está creciendo un 12%. Dividendo por acción a un 11%. También te lo incrementa mucho, a un ritmo muy elevado. Bueno, es un rate puro de crecimiento. Ahora con el tema de centro de datos, pues lógicamente estamos en pleno apogeo y la duda existe de si esto tiene continuidad o no. Si estamos ya en el pico o todavía tenemos recorrido. Esa es la deuda que tenemos que tener. Pero yo personalmente, a estos precios, antes espero a Microsoft y me meto en Microsoft. Mira que yo soy de ETFs, pero en cuanto a tecnología, pero yo este rate a estos precios me costaría un poquito, ¿eh? Si tuviera cierta corrección, pues me lo plantearía, porque tiene muchísimo crecimiento. Pero a estos precios, lógicamente no. ¿Qué precio sería? Pues, a ver, pues vamos a mirar el histórico. Lógicamente, si nos 800, vamos a ver en 800 cuánto nos ofrecería por dividendo. Mira, la media móvil está en 823, ¿vale? Vamos a poner media móvil. Si es que la media móvil funciona muy bien, ¿vale? Imagínate que coges este rate de tantísimo crecimiento que cuesta tanto pillarlo a buenos precios, como puede ser en Microsoft, ¿vale? Tomas de referencia la media móvil de las 1000 sesiones como si fuera una tecnología o una empresa troncal importante de mucho crecimiento y te está dando un 2% de dividendo. Bueno, con ese crecimiento, si se mantiene, te salen los números, ¿vale? En Microsoft sabemos que es un 1%, pero creo que Microsoft tenía incluso un poquito menos de crecimiento de dividendo. Pero bueno, a estos números te podría encajar. Aún así, no deja de ser un rate, y para ser un rate, que menos que al menos pedir un 3, ¿eh? Yo pediría un 3 para un rate. Pero bueno, entiendo que la gente que quiera inversión en centro de datos, este tipo de negocios, de rates, pues Equinix no voy a dudar que tiene mucho crecimiento, pero la deuda hay que tener cuidado con ella. Sí que es verdad que no hay dilución de acciones y generación de caja pues es muy creciente. Pues entonces tiene aspectos positivos, pero también aspectos a vigilar. La siguiente sería la española Merlin Properties. Aquí en Twinbest pues vamos a tener menos datos casi seguro. O no, más que nada porque por el tema de cómo vuelcan los datos las compañías españolas. El NAV, estamos por debajo de una vez NAV, o más o menos cerca de ese valor en libros, así que es algo entre comillas positivo en esta compañía. Cotiza por encima del AFO histórico. Payout más o menos controlado, sobre todo respecto al AFO. Deuda neta muy elevada, 8,61 veces, con un ratio de endeudamiento del 33%. Bueno, tenemos una deuda quizás muy elevada con un ratio muy bueno. Así que algo de mix, digamos. Dividendo 3%, pues sin haber tenido crecimiento en los últimos años, o al menos no lo apunté, o porque no lo vi, o porque vamos a verlo ahora en Twinbest, porque hace mucho que no la miro. No me encaja, no me encajaría para nada, vaya. Es que para eso me espero a Prologis o a otra compañía. Vamos a verlo. Lógicamente son a estos precios. Si la vemos en 10, pues lógicamente, como marca la media móvil, pues te encaja todo un poquito mejor. Vamos a hacerlo ahora para que no se vea. Lógicamente, si la cazas a 10%, o sea, 10 euros,
un 4,5% de dividendo, bueno, quizás se queda un poco atrás también para ser vaca lechera, ¿eh? Pero bueno, tendría más sentido. A estos precios, lógicamente, no. Vamos a Twinbest. MRL. Bueno, es que estamos prácticamente en máximos históricos. Bueno, a ver, ha tenido mucho crecimiento, pero hay que ver si tiene todo sentido, ¿vale? En 10, pues en 10 sería aquí, en estos niveles. Vamos a hacerlo un poco más grande aquí. En 10, pues sería más o menos por aquí. Realmente no se ve soportes claros por aquí. Bueno, soportes claros en el 24, aquí, en 8, 9. Bueno, aquí sí que se ve un 7,5. Lógicamente aquí eran precios muy buenos en esta compañía. ¿Vale? Que no son hace muchos años, pero aquí, lógicamente aquí, es una inversión muy, muy, muy potente. Casi has doblado en precio. ¿Vale? Desde aquí, sí. Si el que haya cogido Merlin Properties en estos precios, es lógico que esté contentísimo con esta compañía. Ha doblado el precio y el dividendo, veremos qué ha hecho con el dividendo. Pero bueno, desde 2024, o 23 mejor dicho, pues lógicamente se ha comportado muy bien. Vamos a... La deuda neta me pareció muy elevada, no sé por qué. La deuda neta, ¿por qué? O la evita se ha reducido... No sé por qué me ha salido tanto de deuda neta, ¿verdad? El evita es creciente y la deuda la ha reducido. Sí que es verdad que si hacemos el múltiplo, sí que es verdad que sale esas casi 6 veces. O incluso más. Sí, incluso más. Bueno. Bueno. A ver el último año, el último semestre, si lo tenemos resultados. La ha reducido todavía un poco más. Bueno, pues bien. Bueno, vamos a patrimonio neto. Vale, creciendo. Vale, muy bien. Número de acciones. Creciendo también. Similar al patrimonio neto, así que no hay nada de poner pegas, digamos. Y el AFO casi seguro que no me va a reflejar, o al menos el de los últimos años no me lo ha reflejado. Así que vamos a poner el Free Cash Flow. ¿Vale? Que es algo parejo. Igual el AFO es un poquito mayor. Así que bueno, tenemos aquí un Free Cash Flow del 416 y el dividendo. Quiero ver el dividendo. Porque incluso lo ha recortado desde aquí, desde el 2022. Igual aquí fue muy extraordinario, pero... a ver, vamos a datos por acción mejor. Y el dividendo por acción... Vemos que tenemos ciertas oscilaciones. No tenemos ahí un... Bueno, más o menos lo mantiene plano, ya ves. Por eso le he puesto un 0, porque realmente no vemos clara tendencia de crecimiento en el dividendo. Así que aquí habría que buscar un precio con mucha garantía, buscar precio de vaca lechera con un dividendo superior al 5%, que va a ser muy difícil. Lógicamente, si cogiéramos esos precios que comentamos antes, de 7,5, la cuenta te saldría, sí, un dividendo del 6%, bueno, ahí sí que te saldría. Pero a estos precios, ¿qué va? A estos precios no... Y encima, a ver, siendo realistas, el tema del inmobiliario en España está como está, la regulación está como está, no me gusta mucho. Yo prefiero inmobiliario en América, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero americanas, en ese sector al menos. Vamos a por las dos últimas ya, CarTrust, que sería salud también, un rate que bueno, la he escuchado últimamente más de la cuenta y bueno, puede tener ciertos sentidos, un rate que en cotización se está comportando bastante bien, pero ahora mismo está muy alejado de la media móvil. BCSnap está casi 2 veces, así que puede ser también porque esté quizás algo infravalorado. PER 20 veces, para ser un rate de salud quizás yo creo que está un poquito
sobrevalorado. El payout sí que es verdad que es 70-80%, ¿vale? Muy bien. Deuda neta muy controlada, así que tiene muy poca deuda, algo positivo. Y ratio de endeudamiento también muy controlado, así que muy bien. El yield 3,5% con un crecimiento del 6%. Bueno, a estos precios te sale el número o la cuenta un poco por los pelos, 3 más 6, 9, pero lógicamente a estos precios yo creo que no se debería de ampliar ni entrar. Habría que ver un poco más de margen. Vamos a verlo en Twinbest. CTRE. Y vamos a ver primero la gráfica un poco. Ya veis que estamos aquí también cerca de máximos, como nos ocurría también en las otras compañías así de la de centro de datos. Y bueno, realmente aquí tenemos un rango lateral muy amplio, ¿vale? Desde aquí se rompió este rango lateral y hemos subido bastante desde el 2025, ¿vale? Y ahora tiene cierto crecimiento en cotización. Bueno, pues igual estos rangos, aquí este último mínimo que marcó, desde donde ha vuelto a subir, $25, pues podría ser un punto de referencia. Pero bueno, no sé, ¿dónde nos marca la media móvil? 27. Bueno, pues por ahí anda la cosa. Por ahí andará la cosa. Por ahí andará la cosa, sí. Datos financieros. A ver, deuda neta. Vimos que no había problema, ¿vale? EBITDA. Ya veis que genera EBITDA positivo. Y deuda neta, pues más o menos la mantiene. Así que aspecto positivo por ahí. Patrimonio neto. Mucho crecimiento de patrimonio neto, ¿vale? Y número de acciones. Bueno, ha doblado el número de acciones desde el 2023. Hay que tenerlo un poquito de cuidado eso, ¿vale? Patrimonio neto, cuidado, Cuidado. 223, o sea, en 2023 teníamos 106 millones y ahora tenemos 204 millones. Bueno, patrimonio neto dobló. Patrimonio neto, a ver. Hombre, el patrimonio neto es que ha crecido mucho más. Teníamos 1,42 billones y 4,06 billones de patrimonio neto. Así que el patrimonio neto creció mucho más que el número de acciones. Bueno, tiene cierto sentido. Y el AFO, no tenemos dato de AFO. Free cash flow. Free cash flow por acción no. Flujo de caja libre. 144 millones generábamos en 2023 y ahora está generando un poquito más del doble. Así que más o menos los números salen, ¿vale? Hemos doblado en número de acciones, pero generamos más del doble en flujo de caja. Y el patrimonio ha crecido también más, ¿vale? Pues entonces salen los números. Lo vamos a ver en datos por acción. Free cash flow por acción. Ya veis que un crecimiento del 5,5%, ¿vale? Y el dividendo, pues a estos rangos, pues mientras no se desmadre mucho el crecimiento, un 7,8 aquí, pues incluso siendo más prudentes, incrementando el dividendo al 5% o al 6% como marqué yo en el radar, pues te sale la cuenta, ¿no? Al menos de ese 6 partiendo de un 3. Aunque lógicamente hay que intentar buscar un 4, un 4,5 inicial. Vamos ahora a la siguiente compañía y acabamos, que es Simon Properties. También es un poco como Realty Income, Retail, y está muy arriba. Ha tenido también cierta corrección, pero la media móvil está muy alejada todavía. El NAV, 19 veces NAV, o sea, horrible. El PER histórico 17 frente al 16, así que también muy sobrevalorada, yo creo. Payout, bastante controlado también. Deuda similar a Realty Income. Sin embargo, el ratio de endeudamiento
es la que quizás la tengo con más ratio de endeudamiento, quitando Equinix. Así que un aspecto a vigilar. Dividendo inicial 3,89. Pues si pedíamos el rating con un 5 un 6, pues aquí hay que pedir un 5 un 6, ¿vale? No podemos pedirle, es el mismo sector, ¿vale? No podemos pedir eh, a una más y a otra menos. Por eso yo creo que Simon Property pues quizás está un poquito más cara que Realty Income. O Realty Income está un poquito más barata que Simon Property, según cómo se mire el vaso. Vamos a mirar SPG. Y tenemos resumen de cotización. Pues vemos aquí que, bueno, estamos cerca de esos máximos históricos también de cotización. Y aquí pues no... Habría que poner la media móvil. Voy a dibujarla aquí directamente. Si vamos a indicadores, ponemos aquí un media simple. Y añadimos la de 1000. Y ya nos la dibuja. ¿Vale? Pues mira dónde está la media móvil. Básicamente aquí. En 150 y pico. Que coincide con estos soportes que teníamos aquí. Este pequeño soporte que hizo aquí durante el junio, mayo, junio del 2025, hizo ahí un pequeño soporte y podría coincidir con la media móvil de las 1000 sesiones actual. Lógicamente aquí sería un mejor soporte y mejor precio, en 105. Pero bueno, miramos a ver en el radar cómo nos saldría. La media móvil nos la marca en 155, ¿vale? 155 sería un dividendo de 5,52, ahí sí que estaríamos cerca de los valores de Realty Income, y en 105 lógicamente pues mucho mejor. Bueno, 105 nos va a costar mucho verla porque sería un 8% de dividendo. Yo creo que es casi imposible ver esos valores en esta compañía. Bueno, a ver, posible no hay nada, pero bueno, yo creo que a lo mejor, seamos realistas, no... sería ver una caída importante en esta compañía, ¿vale? Estos niveles son una caída fuerte. Pero bueno, a ver, si se da, se da. Vamos a mirar los datos financieros, a ver si no hay nada raro. Deuda neta, vimos que había algo de problemas con la deuda. Y bueno, está incrementando la deuda a un ritmo un poquito superior al Evita. Entonces hay que vigilarlo. Ese aspecto, bueno, no me gusta mucho este ratio de deuda. Vamos a mirar el último semestre, si esa deuda se ha comportado mejor o peor. La ha mantenido. Bueno, la ha mantenido, el Evita ha sido ligeramente superior. Bueno, vale, mientras la mantenga, pero habría que... Estamos ahí un poco ahí arriba, ¿eh? Habría que vigilar esa deuda en esta compañía. Sobre todo por el riesgo que tenemos de subida de tipos, más que nada. Patrimonio neto. Incrementó mucho el patrimonio neto en el último año. Número de acciones se mantiene igual, no hubo dilución, así que muy positivo, ¿vale? Y emisión de acciones no hubo, ¿vale? Y el flujo de caja por acción, free cash flow, simple, más o menos un flujo de caja muy estable, 2,5. Bueno, 2,5 crecimiento. Pues si ponemos el free cash flow por acción, vemos que tenemos un crecimiento del 2%. Bueno, crecía un poquito más Realty Income, creo. Entonces yo creo que deberíamos de ser más exigentes en este rate, porque no hay tanto crecimiento. Así que yo creo que me quedaría antes con Realty Income que Simon Property o VP Carey, de los históricos, digamos, que siempre se suelen comentar.
Y hasta aquí el repaso a mi radar, pero esta vez solo centrándome en los rates que llevo en el radar. Ya veis que hemos visto muchas compañías, todas yo creo que en su mayor o menor medida válidas para la estrategia por dividendo. Y a la espera de que el mercado esté corrigiendo un poco en este sector por esa incertidumbre que existe por una posible subida de tipos de interés en Estados Unidos, pues quizás nos abre una ventana de que existen mejores precios de ampliar o de entrar en estas compañías. Y me parece un buen momento para hacer un repaso a cómo son las compañías que tenemos dentro de este radar, conocer un poquito más cómo son sus fundamentales y a la hora de la verdad, si se da la oportunidad, pues no estar volviéndonos locos de si esta compañía era así o esta compañía era así. Entonces ya hemos hecho el trabajo por adelantado y ahora solo toca esperar si se cumple esa predicción de que quizás corrijan un poco, estar atentos y buscar la oportunidad sin más. Llegado el punto, como siempre, os deseo mucha suerte en las inversiones. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y comentar qué tal os ha parecido este radar mensual más destinado a rates de este mes. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.